Pares, que integra el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Bien. Buenas tardes y gracias por la invitación. Cuando te despedíamos la vez anterior, te preguntaba, ¿alguna vez escuchaste, tuviste que decir la frase, no falta la oportunidad para seguir conversando? Ojalá que la cumpla. Siempre que la dije, intenté cumplirla. Está bien. Pero yo creo que me animo a decir que va a haber otra más, incluso de acá a un mes, porque no alcanzan 10, 15 minutos, obviamente, para hablar de todos los temas que uno quiere hablar. ¿Cómo marchan los primeros pasos de la campaña? Bueno, realmente muy entusiasmados nosotros y la lista. Estamos haciendo una campaña cara a cara, casi puerta a puerta, recorriendo distintos barrios de la ciudad. Todos los días estamos teniendo reuniones y encuentros en distintos puntos. Generalmente nos están recibiendo familias que convocan a los vecinos y de ahí planteamos una recorrida al barrio, un contacto directo con la problemática de cada lugar, planteando que primero nosotros tenemos también que escuchar, tenemos que saber poner la oreja, tenemos que aprender junto con la gente a encontrar soluciones factibles a los problemas y sobre todo soluciones que tengan que ver con el rol nuestro, con el potencial rol nuestro como concejales. Muchas veces cuando se hacen estas recorridas aparece el reclamo más vinculado a la gestión directa, al Ejecutivo, y es todo también un proceso de discusión y comprensión con los vecinos, encontrar uno el rol concreto como eventual legislador local y no tanto como resolutor directo de las cuestiones. Pero lo que se percibe es, primero, que todavía no está instalada, no hay una conciencia clara de lo que vamos a votar el próximo 11 de agosto, es como que recién se va tomando idea de que estamos entrando en elecciones, pero hay una mezcla de dos situaciones, una fuerte demanda hacia la municipalidad, que creo que tiene que ver con expectativas creadas, justificadas y razonables, y también hay una esperanza de que esas promesas y esas expectativas se puedan satisfacer. Creo que esta experiencia o este tramo de la campaña donde lo principal pasa en el diálogo mano a mano con el vecino es muy reconfortante, estimula mucho y muestra realmente la potencialidad y todo lo que todavía está latente en la ciudad de Santa Fe para seguir haciendo cosas. Así que yo te diría que en este momento es un tramo muy intenso, que lo estamos aprovechando al máximo y bueno, después veremos cuando ya se vaya delineando bien por dónde va a pasar el debate, por dónde va a pasar un poco la polémica o el interés de las elecciones más cerca del momento de la votación. Está claro que el impedimento de pautar propaganda en medios audiovisuales, radio y televisión más concretamente, obliga a los candidatos, algunos más que a otros, por lo menos en cuanto a las prácticas y al poder económico, obliga a recorrer el territorio, a tener una presencia más capilar, ¿no?, en el terreno. Hoy por hoy hay un sinnúmero de personas que son precandidatos en algunos casos y candidatos directamente en otros. Digamos, hay una presencia de muchos militantes, muchos dirigentes en el terreno. ¿Crees que concretamente dentro del Frente Progresista se puede sostener esta presencia en los barrios a partir de esta experiencia que puede ser novedosa? Porque, por cierto, hasta ahora no había ese impedimento de tener presencia en los barrios, recoger la inquietud de la gente, que pueda redundar, digamos, para el Frente más allá del plazo de las elecciones. Nosotros encaramos esta experiencia electoral con una perspectiva de largo plazo, porque más allá del resultado que obtengamos como lista y como partido, de algún modo es continuación de una forma de entender la política vinculada al vecino, conversando y organizándolo y compartiendo la experiencia de organizarse para reclamar y defender un derecho en cada lugar, ya sea el barrio, el ámbito de trabajo, el ámbito de expresión. Así que creo que en ese sentido esta modalidad de campaña hace bien, porque le da una cercanía a la política y al candidato que quizás excesivamente mediatizada se pierde, y me parece que sobre todo cuando son elecciones locales como estas, donde además están los cargos legislativos solamente en juego, es una muy buena oportunidad para profundizar el diálogo del dirigente, del legislador con el vecino y con la organización en cada territorio. Así que yo creo que va a ser realmente
una experiencia muy positiva para el Frente. Además, creo que el Frente Progresista en Santa Fe es una fuerza que tiene una interesante cantidad de variantes y un abanico de orígenes, de miradas respecto al problema de la ciudad, que lo hace muy potente, con mucha capacidad de inserción en el territorio y de generación de respuestas. Me parece que sigue siendo el espacio de donde puede surgir y donde está latiendo la posibilidad de superar problemas a la ciudad de Santa Fe. Sigue siendo un espacio que aporta novedad, recambio, y me parece que esta modalidad de campaña, más allá de los ruidos que pueda haber provocado en el comienzo, va también siendo muy positivo para todos. De alguna manera, lo primero que le tienen que proponer ustedes al potencial votante es meterse en una interna. Elegir por alguna de las listas del Frente, en este caso la de ustedes, me imagino. Pero después de eso, en cuanto a propuestas, ¿cuáles son los principales ejes que piensan trabajar? Nosotros, digamos, tomando esto que decía recién Héctor de la relación del candidato de la fuerza política con el vecino, creo que ahí pasa una de las claves de esta etapa de la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe inició un proceso de cambio en el 2007 con una enorme cantidad de expectativas acumuladas por años de frustraciones, de problemas, incluso de calamidades muy duras para todos nosotros. Creo que ese proceso de cambio está abierto, está en marcha. Hace falta profundizarlo y sobre todo hace falta asumir el desafío de arraigarlo en el proceso concreto del santafesino en su lugar de trabajo, en su barrio, en su lugar de pertenencia. Entonces creo que hay una necesidad de comenzar a reformular algunas prácticas políticas y profundizar algunas transformaciones institucionales en la ciudad para que lo cotidiano de la política sea algo permanente y no una salida esporádica como son algunas iniciativas que son buenas. El hecho concreto del Consejo en los barrios es una buena iniciativa, pero me parece que hay que dar un paso más y a ese esquema de presencia del debate político en el territorio formalizarlo con un esquema permanente, atarlo quizás a los distritos para que haya una descentralización mucho más operativa y real en cada rincón de la ciudad. Creo que la discusión fundamental que entiendo tiene el Consejo cada año, que es la del presupuesto, tiene que ser una discusión que comience también a vivirse y a latirse permanentemente en cada rincón de la ciudad. Por eso nosotros estamos pensando que parte de esta transformación política viene de la mano de una descentralización también política de la ciudad. El esquema de los distritos es un paso interesante. Hasta ahora el intendente ha nombrado un delegado que tiene vínculo directo con los vecinos. Lo que proponemos es que por debajo de ese coordinador de distrito se comiencen a organizar representaciones territoriales con las vecinales, con las instituciones del sector, con las cooperadoras, con las ONG, que empiecen a generar ahí un consejo vecinal o una instancia de participación que tenga una ida y vuelta más permanente y con más incumbencias en lo que respecta a la política del municipio en cada distrito. Y en algún momento ese espacio tendría que ser también un lugar en donde las políticas del presupuesto comiencen a validarse antes de ser tratadas en el Consejo Municipal. Es una discusión esencial que el presupuesto comience a tener más intervención ciudadana para su definición. Esto no es solamente el esquema del presupuesto participativo que en su momento se ensayó, porque ahí era el intendente que proponía 3 o 4 proyectos de su mirada y decía, bueno, elijan ustedes. Acá lo que hay que tratar de hacer es construir un proceso inverso, que el territorio, que el distrito tenga esa capacidad de intervenir en la decisión que nos parece que es fundamental de cada ejercicio. ¿Y ese proceso deliberativo no se puede hacer extremadamente largo también? Tendría que ser, ahora, tendría que ser todo el año para multiplicidad de temas. El tratamiento del presupuesto municipal está acotado. En todo caso, para pensar obra pública. Está acotado. Parte de ese tiempo debería estar destinado a que se consulte y sea informado al menos en este ámbito territorial. Pero si eso se transforma en una dinámica permanente de intervención, donde vos primero participaste y conociste el diseño de la política, pero después la fuiste siguiendo durante el año, en realidad creo que es un proceso que dinamiza y sobre todo le da una herramienta al vecino que hoy no tiene. El vecino se queja de que muchas veces las obras no llegan a su barrio y no tiene nunca la posibilidad de intervenir para decir, ahora me toca a mí, ahora quiero que este barrio sea considerado,
ahora quiero que mi demanda sea prioritaria, y eso va a tener que consensuarlo con quizás otros sectores que tendrán que postergar por un año, esperando la otra discusión, pero se abre una instancia de participación, de consulta, que empodera al vecino, pero sobre todo también fortalece los consensos para llevar adelante determinadas políticas, que a veces no se las entiende, o no se las conoce, o se las ve en forma fragmentada y se las siente como una marginación respecto al barrio al que uno pertenece, y en realidad forma parte de una planificación en la cual muy pocos participaron. Entonces creo que ahí hay una apuesta fuerte que hacer a cambiar la dinámica del debate político de la ciudad, porque eso creo que le va a dar además proyección de largo plazo a los cambios que se están queriendo impulsar. Que planteado así es un proceso más que nada y que puede llevar un tiempo, no digo largo, pero considerable, sobre todo porque, por ejemplo, ¿no? Vos mencionabas el consejo en los barrios. Hubo años en los que estuvieron un año prácticamente demorando en ponerse de acuerdo a qué barrio iban a ir. ¿Por qué no? Porque el concejal fulanito no quería ir al barrio donde sabía que la vecinal estaba más bien alineada con la intendencia o viceversa. O sea, resilla política de poca monta, ¿no? O especulación de corto plazo, porque en realidad la iniciativa es buena. La posibilidad de que el vecino tenga al concejal en una escuela de su barrio, le pueda sacar el proyecto que siempre quiso presentar y nunca encontró dónde hacerlo, es buena. Lo que nosotros estamos diciendo es que además esto tiene que formar parte de un proceso de transformación de la política en el territorio que le dé otra inserción y otra representación a las políticas de la municipalidad, porque es realmente la instancia del Estado más cercana, es el lugar a donde siempre se recurre al primer problema, y esa capacidad de presión en buen sentido de la institución y del vecino sobre la política pública, me parece que en una dinámica, obviamente, de un proceso, de un mediano plazo, termina fortaleciendo el rol y la identificación de la gente con lo que hace su municipalidad. Sí, yo pienso dos cosas de eso, muy brevemente. Que en realidad, en cierto modo, funciona ya, pero funciona para el macrocentro y para los sectores más poderosos de la ciudad, ¿no? Ese poder de lobby, entendido de buena o mala forma, de poder hacer lobby frente a al consejo, los concejales o la intendencia para lograr tal o cual beneficio en ciertas regiones de la ciudad. Esto es empoderar, me parece que a esto apunta la idea de ustedes, más que nada a los vecinos de los barrios, ¿no? Que muchas veces quedan afuera de esa discusión y tienen un poder de fuego mucho menor. Nosotros, y esto ya poniéndome por un instante en lo que era la práctica periodística, venimos escuchando de hace años que a los barrios no se los atiende, que los barrios se sienten marginados. Ahora, eso no es fruto de la casualidad, eso es una realidad política que tiene que ver con cómo se distribuyen recursos y cómo se distribuye la capacidad de incidir en esa distribución de recursos. O sea, que los sectores barriales tengan una determinada consideración en el reparto de la obra, de los servicios de una ciudad, tiene que ver con que hay otros sectores que tienen más capacidad y históricamente han condicionado o logrado que sus demandas sean atendidas en forma más rápida. Esta instancia que estamos imaginando, este proceso de transformación política, tiene que ver justamente en la necesidad imperiosa de equilibrar las relaciones de poder y de representación en la ciudad para que todos los sectores puedan aspirar a que su demanda sea cumplida. Porque de lo contrario, y esto el vecino lo sabe porque lo escucha cada 2 años, viene un candidato y le dice, lo tuyo el año que viene te toca. Pero si no se desarma la estructura política de distribución de poder de la ciudad, que hoy determina que hay sectores que tienen que esperar 10, 15 años para que una demanda se cumpla, y todos los años va a ser lo mismo. No hay forma de romper este círculo en donde la inversión se concentra en determinados sectores de la ciudad, los mayores servicios están en determinados sectores de la ciudad, y hay otros que tienen que esperar años para que un asfalto llegue, una luz se reponga o se construya una placita. Depende en qué distancia están de calle Salta. Dime ¿Qué distancia están de calle Salta? Y te diré el avance que ha tenido tu zona, ¿no? Y también qué práctica social hay, porque hay que reconocer que muchos barrios tienen una dinámica solidaria, organizativa muy sólida, eso les ha permitido tener también mayor presión, mayor injerencia, se han movilizado el municipio, han ejercido presión sobre el Consejo y han logrado situaciones, pero son prácticas excepcionales.
lo que hay que hacer, nos parece a nosotros, es a toda esa energía de demanda, de transformación, darle un cauce institucional para que además legitime al intendente o al concejal al momento de decir, mira, este año viene la plata para acá, porque desde hace un par de décadas o 15 años lo están pidiendo, ustedes esperen, porque en realidad la instancia participativa ha determinado que esta sea lo prioritario en esta instancia. Creo que eso además democratiza realmente el debate de la distribución de recursos dentro de la ciudad. Y me parece que además es un punto esencial para una fuerza política que se está haciendo cargo de demandas de cambio y de transformación profunda que estuvieron silenciadas o desviadas por años en la ciudad de Santa Fe. Gracias, Pablo, por la visita. Gracias. Pablo Bosch, precandidato a concejal del partido Pares dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Hoy comienza legal y formalmente la campaña electoral. Dentro de un mes se vota en esta instancia de las PASO. Pausa comercial y enseguida seguimos con rueda de prensa. Trabajando juntos por la ciudad. Coloca los residuos en los cestos de altura. Entre todos, podemos hacer una ciudad mejor preparada. Ponele tu marca a la ciudad.